Hola chicos, bienvenidos a Pensum. Estamos en la unidad 4 de gases, ejercicios de nivel intermedio. Vamos a leer el ejercicio número 35. Un gas que pesa 5 gramos, tenemos la masa, a una temperatura de 27 grados centígrados y 380 milímetros de mercurio, que sería la presión, ocupa un volumen de 3000 mililitros. Su peso molecular en gramos sobre mol sería, bien, primero la temperatura no puede estar en grados centígrados, hay que sumarle 273 y eso nos daría 300 Kelvin. La presión, 380, es la mitad de 760, o sea que es media atmósfera. Y el volumen, al llevarlo a litros, nos daría 3 litros al dividirlo entre 1000. Como es un gas y no tengo condiciones iniciales y finales, vamos a usar P por B igual a moles, pero vamos a sustituir de una vez su fórmula, que sería masa entre peso molecular, por R por T. Pueden despejar moles y luego despejar el peso molecular, yo deseo hacerlo de una vez. Pasamos el peso molecular multiplicando y P por B pasaría dividiendo, sustituimos datos de una vez, masa es 5 gramos, R sería 0,08, la temperatura es 300, la presión es 0,5 y el volumen es 3 litros. Bien, vamos a simplificar, corremos esta coma un espacio, aprovechamos y corremos la del numerador también un espacio. Puedo simplificar este 5 con el 5, puedo seguir corriendo la coma un espacio eliminando un 0, simplifico 30 entre 3 da 10 y 10 por 8 daría 80. Entonces el peso molecular debe ser la opción C, 80. Vamos ahora con la pregunta número 36. Sabiendo que un gas ocupa un volumen de 100 mililitros, a 27 grados centígrados y 380 milímetros de mercurio, su volumen en condiciones normales es volumen final en condiciones normales. Pues yo usaría la fórmula Pivito-Povoti. Presión inicial por volumen inicial por temperatura final debe ser igual a presión final por volumen final por temperatura inicial. Bien, la presión inicial, 380 milímetros de mercurio, ya sabemos que son 0,5 atmósferas. El volumen inicial de 100 mililitros, vamos a ver si me conviene llevarlo a litros. Las respuestas están en centímetros cúbicos, que es lo mismo que mililitros, casi todas. Entonces lo voy a mantener en mililitros y al trabajar en mililitros ya yo sé que la respuesta la voy a obtener también en mililitros. La temperatura final, por ser condiciones normales, debe ser 0 grados centígrados, pero debemos trabajar en Kelvin, o sea que sería 273 Kelvin. Vamos a pasar la presión final dividiendo. La presión final sabemos que es una atmósfera. Bien. Y la temperatura inicial es 27 grados centígrados más 273 para llevarla a Kelvin sería 300. Si simplificamos, puedo eliminar estos dos ceros con estos dos ceros y dividir 27 entre 3 da 9. Y 3 entre 3 da 1, esta división da 91, y tenemos que multiplicar 91 por 0,5, eso nos debe dar la mitad de 91, por ende la opción correcta debe ser la opción C, 45, por ser la opción más cercana a 45,5, que sería la mitad de 91. Vamos ahora con la pregunta número 37. Un gas se dilata de manera isotérmica hasta alcanzar una presión de X atmósferas. Entonces, si es isotérmica, quiere decir que la temperatura es constante y que la presión final es X atmósferas. Luego, si el volumen inicial es un tercio del volumen final, volumen inicial es un tercio del volumen final, la presión a la cual se encontraba el gas inicialmente es, muy bien, vamos a ver. Sabemos que si es isotérmico, presión y volumen son inversamente proporcionales. Eso significa que la presión inicial debe ser 3 veces la presión final, según esta proporción que tenemos aquí. Por ende,
leemos las opciones. La A dice la tercera parte de la presión final, no. La cuarta parte no. C, 3 veces el valor de la presión final, efectivamente sería la opción C. Vamos ahora con la pregunta número 38. Una mezcla gaseosa tiene una presión de 5 atmósferas. Presión total de la mezcla, 5 atmósferas. Y está conformada por 127 gramos de yodo. El yodo es un gas diatómico. Y 128 gramos de oxígeno. El oxígeno también es un gas diatómico. Bien, el valor en atmósferas de las presiones parciales de cada gas es, bien, sabemos que la suma debería darnos 5, pero si vemos las opciones, todas las opciones suman 5, por ende no podemos hacerlo por este descarte. Entonces necesito usar la fórmula que dice que la presión parcial, vamos a suponer que quiero calcular la del yodo, es igual a la fracción molar del yodo multiplicada por la presión total que la tengo. Y la fracción molar del yodo serían los moles del yodo entre los moles totales, que serían moles de yodo más moles de oxígeno. Entonces, bien, hay que calcular los moles del yodo. Para eso necesitamos la masa molar del yodo y la masa molar del oxígeno. La masa molar del yodo es 127 por cada yodo. Quiere decir que tendríamos 127 por 2 gramos sobre mol. Podríamos multiplicar, pero si nos damos cuenta, mol es igual a masa entre el peso molecular. Cuando dividamos 127 entre 127 por 2, los 127 se simplifican y nos quedaría medio mol. Entonces tenemos en yodo medio mol. Cada oxígeno pesa 16. 16 por 2 nos daría 32 gramos sobre mol. Ahora vamos con los moles de oxígeno, que serían 128 entre 32. Podemos ir simplificando, podemos preguntarnos por cuánto habría que multiplicar 32 para que nos dé 128. Vemos que es por 4, por ende tenemos 4 moles de oxígeno. Vamos ahora a calcular la presión parcial del yodo, que sería moles de yodo, 0,5, dividido entre moles totales, que sería 4 más 0,5, 4,5, y multiplicado por la presión total, que sería 5 atmósferas. Simplificamos. Esto nos daría un noveno, y 5 dividido entre 9 daría 0,55 aproximadamente. Entonces debe ser la opción C, porque nos piden primero yodo y luego cloro. Opción C. Vamos ahora con la pregunta número 39. Un gas X pesa 1 gramo y ocupa un volumen de 4 litros a 27 grados centígrados y 380 milímetros de mercurio. Entonces tenemos masa de 1 gramo, volumen de 4 litros, temperatura de 27 centígrados más 273 serían 300 Kelvin, con una presión de 0,5 atmósferas, que son los 380 milímetros de mercurio, y nos piden el peso molecular. Entonces, presión por volumen es igual a moles, que sería masa entre peso molecular por R por T. Despejamos el peso molecular y sustituimos valores. La masa 1 gramo, la constante es 0,08, la temperatura es 300, la presión 0,5 atmósferas y el volumen 4 litros. En este caso prefiero multiplicar de una vez 0,5 por 4, porque sabemos que todo número multiplicado por 0,5 da la mitad del número, y correr esta coma 2 espacios aprovechando estos dos ceros. Por tal razón nos quedaría 8 por 3, 24, entre 2, 12. 12 gramos sobre mol sería la opción C. Vamos con el problema número 40. Un manómetro en forma de U presenta una diferencia de altura de 4 centímetros de mercurio. Tenemos que tener cuidado porque el dato está en centímetros y no en milímetros, siendo el lado más elevado el que está abierto a la atmósfera. Entonces, atmósfera, y este debe estar cerrado. El otro extremo está conectado a un recipiente que contiene un gas. La presión barométrica del gas es en milímetros de mercurio. Bien, por aquí tenemos la presión atmosférica, que serían 760 milímetros de mercurio. Nos dicen que hay una diferencia de altura de 4 centímetros, que serían 40 milímetros de mercurio.
y nos piden la presión del gas, que sería la presión que tenemos aquí. Por estar este punto más abajo debe tener mayor presión, por ende esta presión viene de la suma de 760 más 40 milímetros de mercurio, y esa suma nos daría 800 milímetros de mercurio, opción D. Vamos ahora con la pregunta número 41. La presión barométrica o absoluta de un gas es 100 milímetros de mercurio, entonces debemos tener un manómetro. Y la presión que tenemos aquí es de 100 milímetros de mercurio. Si el otro extremo está abierto a la atmósfera en un lugar cuya presión atmosférica es de 680 milímetros de mercurio, entonces por aquí tenemos 680 milímetros de mercurio. Nos están pidiendo la presión manométrica. Bien, la presión manométrica es la diferencia de altura. Como 100 milímetros de mercurio es menor que 680, quiere decir que el lado de la atmósfera debe estar más abajo. Y la diferencia de altura viene simplemente de restar estas dos cantidades que están en las mismas unidades. 680 menos 100 nos tiene que dar 580 milímetros de mercurio, que sería la opción B.